Demi Moore fue durante décadas una de las mujeres más deseadas y exitosas de Hollywood. En los 90s era el símbolo de la fuerza y la sensualidad femenina en pantalla, pero detrás de esta imagen perfecta se escondía una historia profundamente dolorosa. Recientemente protagonizó La Sustancia, una película donde interpreta a una estrella que ya no es joven y que recurre a una sustancia misteriosa para recuperar su apariencia, y la crítica la ovacionó. Y es que Demi en realidad no estaba interpretando a un personaje, sino se estaba interpretando a ella misma. Durante toda su vida ha luchado con demonios internos como la obsesión con su cuerpo, el miedo a envejecer, la necesidad de aprobación, adicciones. Fue la esposa del galán Bruce Willis y después se enamoró y se casó con Ashton Kutcher, quien es 15 años menor que ella. Y esto obviamente que le trajo muchísimas críticas, pero también mucho sufrimiento que la llevaron a tocar fondo en silencio. Al recibir su Globo de Oro por esta película el pasado enero, dijo que este guión le llegó en un punto en su vida en el que pensaba que ya se habían acabado todas las oportunidades para ella. Pero es muy irónico pensar cómo, cuando estaba nominada al Oscar como Mejor Actriz, lo perdió ante otra actriz que es mucho más joven y recién llegada para la industria. Es como si la ficción de esta película se viera reflejada en la realidad. Así que en este video veremos quién es Demi Moore, una mujer que, independientemente del escándalo de los titulares y los flashes, se ha tenido que reconstruir una y otra vez, con la que tal vez muchos nos podamos identificar. Antes de continuar con el video, quiero hablarles del patrocinador Surfshark VPN. Siempre uso Surfshark ya que suelo trabajar en parques o lugares de juegos públicos con mis hijos, y antes de conectarme a cualquier red pública activo Surfshark, ya sea en mi computadora o en mi celular, para proteger mis datos personales de posibles hackers. Pero también puedo simular que me estoy conectando desde cualquier otra parte del mundo para acceder a contenido bloqueado en mi país, disfrutar de series o películas como del inmenso repertorio de Demi Moore. También cuenta con Surfshark One, que por el mismo precio te ofrece servicios de antivirus o alertas. Asegura tu privacidad con Surfshark entrando a surfshark.com/Maquisienta, y si usas el código Maquisienta obtendrás 4 meses extra. Y está garantizado por 30 días. Si es que no quedas satisfecho con el servicio, te devuelven tu dinero sin ninguna pregunta. Recuerda surfshark.com/Maquisienta con el código Maquisienta para obtener esta super oferta. La actuación como escape. Demi no es de esas estrellas que siempre soñaron con serlo. Llegó a la actuación por accidente, y es que cuando tenía como entre 13 y 15 años conoció a Anastasia Kinski, una joven alemana de 17 que era modelo y se mudó de Alemania a Los Ángeles para buscar oportunidades en Hollywood. Vivía con su madre en el mismo edificio de apartamentos en el que Demi vivía con la suya. Se hicieron amigas y como Anastasia no sabía hablar ni leer bien el inglés, Demi le leía los libretos que le mandaban los directores que querían tenerla en sus películas. Demi veía a Anastasia como un ser de luz, como una mujer sensual que atraía magnéticamente a todo el mundo, y ella quería ser como Anastasia. Dijo, si actuación es lo que tengo que hacer para ser como ella, lo voy a hacer. Anastasia tenía una muy difícil relación con su madre, la mantenía económicamente desde que tenía 12 años y eso tenía en común con Demi, también una pésima relación con su mamá. Virginia Gaines era su nombre y fue madre adolescente. Tuvo a Demi a los 18 años, el 11 de noviembre de 1962 en Roswell, Nuevo México. Fue novia de su padre, Dan Gaines, durante la preparatoria, pero al terminarla él se fue a otra ciudad a estudiar la universidad y Virginia no estuvo de acuerdo, por lo que se casó con otro hombre, Charles Harman, pero cuando Dan regresó se divorció de Charles para definitivamente casarse con Dan. Como ven, ya desde el noviazgo esta relación de los padres de Demi pintaba muy tóxica, y todavía eso no es lo peor. Más adelante, después de que se casaron, se divorciaron, pero se reconciliaron, así que se volvieron a casar, no funcionó otra vez y se volvieron a divorciar. Tiene un hermano 5 años menor llamado Morgan, que también nació en Roswell, pero poco después de su nacimiento su madre se enteró que su esposo le estaba siendo infiel, así que para arreglar el matrimonio se mudaron a California. Ella pensó que al alejar a su esposo de su amante se arreglaría el problema, pero cuando te mudas por esa razón te estás llevando el problema contigo. Y así fue. Prácticamente la familia se mudaba cada 6 meses, en ocasiones por el trabajo del padre, que era ser vendedor de anuncios en periódicos, pero también en muchas ocasiones por alejarlo de estas amantes que se iba consiguiendo. Desafortunadamente, los padres de Demi eran alcohólicos. Ellos también venían de familias disfuncionales con muchos traumas sin resolver,
y por eso no pudieron ser los padres que ella y su hermano se merecían. Para hacer este video me leí su libro autobiográfico Inside Out. Bueno, no lo leí, lo escuché como audiolibro y les juro que hubo partes que me parecieron tan dolorosas de su infancia que hasta me era difícil continuarlo. Demi fue una niña que solo anhelaba amor y atención de sus padres, pero tristemente ellos no podían dárselo. A sus 11 años vivió un evento que dice que marcó el final de su infancia, y es que le tocó ver cómo su madre intentó desvivirse, ya saben, y a Demi le tocó ayudarla, y este tipo de eventos se siguieron repitiendo muchas veces más durante su vida, y Demi siempre sentía la responsabilidad de cuidarla. Tiempo después, su madre decidió ir a terapia para recuperarse, pero terminó haciéndose amante del terapeuta, por lo que se fue a vivir con él. El padre de Demi se enteró, le quitó a los hijos, pero no por una intención de cuidarlos o de ser el padre ejemplar, sino para vengarse de su madre. Según cuenta Demi, él era un estafador que se la llevaba haciendo fraudes y huyendo de la justicia, pero aún así sus padres se reconciliaron y esta vez ella ya no quiso participar en esta dinámica y se fue a vivir con su abuela materna. Con su abuela ella conoció lo que era que alguien te amara, te cuidara y se preocupara por ti por primera vez en su vida, y dice que no entendía cómo su madre podía regresar con su padre si se la llevaba quejándose y diciendo lo infeliz que la hacía, pero desafortunadamente cuando uno está acostumbrado al caos, el mismo caos te llama, y fue lo que le pasó a Demi porque solamente aguantó 6 meses con su abuela y regresó a vivir con sus padres. Cuando finalmente sus padres se separaron por última vez, Demi tenía 13 años y fue cuando se fue a vivir con su madre a ese edificio de apartamentos en Los Ángeles donde les digo que conoció a Anastasia Kinski, y en las cajas de la mudanza descubrió el acta de matrimonio de sus padres, que era febrero de 1963, y algo no le cuadró porque ella había nacido en noviembre de 1962. Al principio creyó que fue un error, pero después le cayó como un balde de agua fría el pensar que su padre no era su padre biológico. El audiolibro fue narrado por ella misma y de todo lo que contó hubo 2 momentos en los que noté que se le quebraba la voz, y uno de esos fue cuando le pregunta a su madre si Dan es su verdadero papá. I stopped. I turned toward my mother, and out of my mouth came the words, "Is he my real father?" Somewhere deep down, though, I already knew the answer. Su padre biológico en realidad es el primer esposo de su mamá, Charlie Harmon, y le dio muchísimo coraje cómo todos a su alrededor ya sabían la verdad menos ella. Cuando Dan se enteró de que Demi ya sabía la verdad, se molestó muchísimo con su madre, comenzaron a pelearse, a ella nadie le preguntó cómo se sentía, pero lo peor fue esto. Ella dice, lo peor no fue enterarme de que no era mi padre, sino darme cuenta de que él no era capaz de asegurarme que, a pesar de eso, me amaba. Ya voy a llorar aquí, pero ha de ser súper, súper doloroso el que la persona que has visto como tu padre no pueda asegurarte que te ama como a una hija. El siguiente día, Demi conoció a su padre biológico. Él viajó de Texas a California para conocerla, se la llevó a Texas para presentarle a su familia, pero para sorpresa de nadie, pues Charlie también era súper inestable, había abandonado a su madre embarazada, después se casó con otra mujer, pero tenía amantes, tenía hijos con varias mujeres, que a Demi no le gustó esta experiencia. Regresó a California con su madre, las cosas seguían súper mal entre ellas, y a los 15 años conoció a chicos en sus 20s con los que se relacionó confundiendo lo que ellos le daban con amor. Y es que como una chica de 15 años puede diferenciar entre las malas intenciones y que alguien de verdad te quiera por ser tú cuando nadie le ha enseñado eso. Después su madre y ella conocieron a un señor de 49 años llamado Basil Domas, que se acercó a ellas como con muy buena intención de ayudarlas, iba por Demi a la escuela, la llevaba a comer, y ella en su inocencia pensaba que no había nada malo en eso. Poco a poco fue viendo las malas intenciones de este señor, se quiso alejar de él, pero en una ocasión que regresó de la escuela a su departamento, él estaba ahí. No estaba su madre, solamente estaba él esperándola, y se aprovechó de ella. Demi dice que él le dijo, ¿qué se siente ser vendida por tu madre por $500? Wow, dice que en ese momento se sintió que era huérfana. Y es que, ¿qué madre puede hacer esto? Lo que sí no está segura es que si en realidad hubo un trato donde él le pagó este dinero para que lo dejara estar en el departamento, pero de lo que sí sabe es que su madre le dio a este señor las llaves de su departamento que compartía con su hija de 15 años.
Para ese momento, Demi ya estaba tomando clases de actuación para ser como su amiga Anastasia, pero a partir de eso abandonó sus estudios en la preparatoria y se fue a vivir con un compañero de esas clases, un músico llamado Tom de 28 años. Al siguiente año, Tom la llevó a un concierto de la banda de Cats, donde Demi quedó enamorada a primera vista del vocalista. Se llamaba Freddie Moore. Dejó a Tom y se fue a vivir con él, y él tampoco era apropiado para su edad. Él tenía 29 y ella 16, y lo peor del caso es que estaba casado. Se casó con el amor de su preparatoria, pero Demi dice que no le importó, que solamente estaba pensando en ella misma, así que Freddie se divorció de su esposa y a las 6 semanas se casó con ella. De él es de donde viene el apellido de Moore. Mientras estaba casada, conoció a una amiga que le habló sobre un fotógrafo que tomaba fotos íntimas y que pagaba muy bien, y que lo mejor de todo es que esas fotos las vendía en Japón y no en Estados Unidos, así que no pasaba nada si ella hacía eso para ganar dinero. Como Demi aún tenía 16 años, mintió sobre su edad diciendo que tenía 18, así que se tomó estas fotos y comenzó a ser modelo sensual. Hasta apareció en la portada de Playboy, pero solamente en la portada, no podía aparecer adentro porque aún era menor de edad, y después dice que se arrepintió mucho de haber hecho esto, pero sí le gustó la parte de modelar, así que se unió a una agencia de modelos, y dice que por un lado el modelaje la hacía sentir muy orgullosa de sí misma, pero por otro era un mundo que estaba diseñado para dinamitar su autoestima, y es que sentía que solo valía por su atractivo. Mientras sus oportunidades como modelo aumentaban, le dieron la noticia de que su padre se había desvivido a sus 36 años, lo cual a ella le impactó muchísimo porque a pesar de todo, Dan seguía siendo su padre, y después de enterarse de que no era su padre biológico, la relación entre ellos se había enfriado mucho y no pudo despedirse. A partir de aquí, su fuerza emocional se vino abajo. Entre más roles como modelo conseguía, más insegura se sentía de sí misma, y lo único que hacía que saliera de su inseguridad era tomando alcohol. Sí, eso que se prometió que nunca haría para no parecerse a sus padres. Y aparte le fue infiel a su esposo con otro hombre. Y es que hay patrones que desafortunadamente son casi imposibles de romper. Éxito con sabor amargo. Nunca dejó las clases de actuación, así es que consiguió su primera película a sus 20 años, la película Choices de 1981. Y el siguiente año, en el 82, tuvo que viajar a Brasil. Era la primera vez que viajaba internacionalmente porque consiguió un papel en la película Blame It on Rio, y como no era la actriz principal de esa película, tenía mucho tiempo libre para pasear por Brasil, estar de fiesta y desafortunadamente para consumir tanto alcohol como sustancias. Y esto no fue de forma ligera ni casual, sino que todos los días dependía de esto para sentirse bien. Igual a ella le fue infiel a su esposo, así es que cuando regresó a los Estados Unidos fue sincera con él. Terminaron el matrimonio y a él no le importó mucho porque dice que se fue con su alumna de guitarra que tenía 14 años. Antes de grabar su siguiente película, San Elmo's Fire de 1985, el director se dio cuenta del grave problema que tenía Demi con esto de las sustancias, que la engañó. Le dijo que se iban a ver en un lugar, en una reunión de negocios para hablar sobre la película, pero en realidad la citó en un centro de rehabilitación. Obviamente que Demi ni aceptaba que tenía un problema y mucho menos quería rehabilitarse, pero él la obligó. Le dijo que si no entraba a ese lugar y al menos se desintoxicaba por un tiempo, que no iba a poder realizar la película. Demi no valoraba su vida en este punto, ni le importaba estar bien, lo único que le importaba era poder actuar en esa película, así que finalmente estuvo 16 días ahí, y el resto de las grabaciones el director le puso una persona que estuviera 24 horas con ella para evitar que ella recayera. Y hoy reconoce que el haber grabado esa película y el director y las personas del equipo literalmente le salvaron la vida. Tenía solamente 21 años en ese momento, pero ¿saben cuál fue el problema? Que pasó de una obsesión a otra porque se refugió en la comida. Comenzó a subir de peso y se venía otra gran película, About Last Night, y el director le dijo, el rol es tuyo, pero sí bajas un poco de peso. Y dice que ella en ese momento fingió estar bien y que no pasaba nada, pero en su cabeza se hizo un gran remolino de pensamientos y emociones que desataron otro gran problema en su vida. Se restringió como no tienen una idea, que hasta literalmente dice que le puso un candado al refrigerador, y dice que este nuevo problema fue incluso peor que las sustancias. Este tipo de trastornos y adicciones son solamente síntomas de algo más grave que se lleva cargando,
Hizo esta película, todo salió bien y comenzó una relación con otro actor de nombre Emilio Esteves, pero igual esa relación era súper tóxica, ellos se iban a casar, pero en ese ínter él embarazó a su exnovia y aún con esta traición, Demi pensaba continuar con la boda. Y es que no es de sorprenderse porque cuántas veces no vio ese ejemplo en su casa, que su madre perdonaba una y otra vez las traiciones de su padre, pero afortunadamente su terapeuta le hizo ver el grave error que estaba a punto de cometer y no se casó. Más adelante llegó el primer gran amor de su vida, el actor y galán de las películas Bruce Willis, quien ya era famoso y rico para cuando se conocieron en 1987 en una premiere. Demi dice que él la cortejó como nadie, era caballero, atento, romántico, nunca nadie la había tratado así. Ella tenía 25, él 32 e hicieron todo muy rápido, se casaron y a los 9 meses nació su primera hija. Por fin Demi tenía la vida que siempre había soñado, tenía dinero, era famosa, era rica, pero ella misma lo dice, cuando tienes tantos traumas sin resolver, eso no sirve de nada. A los 5 meses de haber nacido su bebé, protagonizó la película Ghost o El fantasma del amor, como se llama en español, que se estrenó en el verano de 1990 y hoy es considerada un clásico del cine que puso a Demi en el mapa internacional como actriz. Pero ¿quién diría que mientras todo el mundo admiraba su belleza y la luz que irradiaba, ella por dentro se sentía terrible? El fantasma del amor recibió 5 nominaciones al Oscar y ella fue nominada como mejor actriz en los Golden Globes, pero el premio se lo terminó ganando Julia Roberts porque ese mismo año se estrenó la película de Mujer Bonita y también se convirtió y sigue siendo todo un fenómeno. Mientras su carrera iba en ascenso, su matrimonio con Bruce Willis iba en decadencia porque él resulta que se dio cuenta que se había precipitado de haberse casado y haberse puesto a ser padre, pero ella quedó embarazada por segunda ocasión y dice que lo puso contento y como que se le olvidó un poco. En ese embarazo fue cuando hizo esta icónica portada de Vanity Fair que espero que YouTube me deje mostrárselas porque esto es historia. Estamos hablando de 1991 cuando a una mujer embarazada se le relegaba, no se le consideraba sexy ni nada por el estilo, tenía que cubrirse. Demi quiso desafiar el sistema posando de esta forma como con 8 meses de embarazo y de ahí inspiró a que muchas otras celebridades y mujeres comunes lo hicieran. Que ya se imaginarán todas las críticas que recibió por parte de muchísimas personas y medios, pero también fue muy apoyada por grupos feministas y hasta hoy es considerada de las mejores portadas de la historia. Fue nombrada la segunda mejor portada en 50 años, solo después de la foto muy controversial que se tomó John Lennon con Yoko Ono 5 horas antes de que lo eliminaran. Como Demi tenía tanta fama y llamaba tanto la atención de los paparazzi, su madre empezó a tomar ventaja de esto para sacar dinero y vendía historias de Demi, fotos de la infancia y privadas de Demi y hasta fotos íntimas se tomó ella misma que vendió una revista, pero obviamente lo vendían como la mamá de Demi, así que esto le dolió muchísimo a ella y decidió alejarse. No le habló a su madre durante 8 años. Cuando nació su segunda hija, Scout, su leche no sirvió para amamantarla ya que no tenía la suficiente grasa porque Demi seguía con toda su obsesión del ejercicio y la dieta, pero a ella no le importó. Para Demi no había nada más importante que mantenerse delgada. Su siguiente película era una muy sensual, propuesta indecente, donde tenía que hacer escenas, ya saben, y el director cuando la vio le dijo, no, así yo no te quiero porque te ves súper plana y pareces un hombre. Yo quiero una actriz con curvas y si no ganas algunos kilos no te daré el papel. Demi le dijo, no sabes lo que me estás pidiendo, es algo prácticamente imposible para mí y para que veamos lo complejo que es todo este tema de los trastornos. Ante tanto estrés y las presiones con el director, se terminó enfermando de neumonía y eso impidió que hiciera ejercicio y pudo recuperar algo de peso. El director estaba contento, pero ella se sentía terrible. Terminó la película y regresó a su obsesión con el ejercicio y restringirse todo eso, incluso durante su tercer embarazo, que fue considerado de alto riesgo y la bebé nació antes y baja de peso, pero a Demi seguía sin importarle. En 1996 hizo la película Striptease, que fue lo que le dio el estatus de sex symbol y también la convirtió en la actriz mejor pagada de Hollywood, pero los medios la odiaron por esto, como que si ser la mejor pagada fuera algo malo y le decían en las revistas Give me more, así como si fuera una persona avariciosa, que solamente le importaba el dinero, incluso ganando menos que otros actores hombres, pero ella era la del problema. Igual la criticaron porque renunció a esta imagen sensual y súper femenina
ella para hacer todo lo contrario, el rol de G.I. Jane, donde se cortó el pelo, se puso más musculosa y se presentaba con mucha más fuerza y menos femenina. Pero a ella le sirvió todo este rechazo para saber que era más fuerte que eso, y fue cuando hizo las paces con su cuerpo. Decidió solamente enfocarse para hacer ejercicio para estar bien, sin tener que estar obsesionada con nada, comer solamente cuando tuviera hambre, y si a veces no le daba no pasaba nada, como más escuchar a su cuerpo lo que le pedía que ella manipularlo de una forma tan estricta. Así que en el punto más alto de su carrera, por su bienestar físico y emocional, renunció a su trabajo de actriz. Poco después le anunciaron que su madre ya estaba en las últimas de un cáncer de pulmón a sus 54 años, y es que tanta adicción le había cobrado factura. Demi acudió a Nuevo México a despedirse y todavía pudo encontrar a su madre lúcida y le dijo esto: "Me hubiera gustado ser diferente contigo". No saben lo que significó para Demi que su madre le dijera estas palabras, porque era como validar su dolor, que su madre entendía que se había equivocado, y eso le trajo muchísima paz a ambas. Esta fue la segunda vez que se le quebró la voz a Demi en todo el libro. No se le quebró cuando habló de sus parejas, de sus hijos, ni de ella misma. Se le quebró cuando habló de sus padres, lo que demuestra lo profunda que pueden ser las heridas que causan las personas que más necesitábamos y esperábamos que nos cuidaran. Su matrimonio con Bruce Willis se terminó porque al final solamente los unían sus hijas, se veían para estar con sus hijas y decidieron mejor cada quien vivir por separado, pero aún así funcionaron como una familia con padres divorciados. Matrimonio controversial. Para el 2003, sus hijas eran fans de Los Ángeles de Charlie y convencieron a su madre de que regresara a la actuación porque recibió una oferta para participar en Los Ángeles de Charlie 2. Y en una cena de promoción de la película conoció ahí al segundo gran amor de su vida, el chico del momento y actor en ascenso Ashton Kutcher. Él la descubrió mientras se despedía de sus hijas por teléfono y le dijo: "Es lo más hermoso que he escuchado en mi vida", en una forma como de coqueteo. Solamente le puso atención a Demi durante la cena, se quedaron hablando toda la noche y Demi dice que sintió que lo conocía de toda la vida, que no sentía la diferencia de edad. Y miren, no les voy a mentir, yo tengo recuerdos de esa relación porque en ese entonces yo era una puberta enamorada de Ashton Kutcher, como muchísimas adolescentes de la época, y verlo con Demi Moore me parecía una relación sumamente extraña, y hasta este momento me lo sigue pareciendo, independientemente de que la mujer o el hombre sean los que son mayores. Pero por lo que cuenta Demi en su libro, ambos se enamoraron perdidamente. Demi era para Ashton todo lo que él quería ser, un actor exitoso y rico consolidado en el medio, y Ashton era para Demi esa etapa de su vida que no pudo vivir. Cuenta en su libro que él la hacía sentir joven otra vez, deseada y cómoda consigo misma. Esas cosas que desafortunadamente no podía sentir por sí sola. Y es que muchas veces nos enamoramos más de los vacíos que llena esa persona en nosotros que de la persona como tal. Y aunque hay relaciones que así surgen y así pueden funcionar, no considero que sea una base sólida para crear una relación estable. Y en su caso, sobre todo a Demi, más adelante le traería graves consecuencias. Demi le advirtió a Ashton que una vez que hicieran pública su relación, él perdería su libertad porque los medios no lo iban a dejar en paz. Ella sabía que sería un gran escándalo. Él no entendió la magnitud de lo que eso sería en ese momento, así es que dijo que no había problema, pero después le dijo que de haber sabido en lo que eso se iba a convertir, que nunca se hubiera fijado en ella. Ashton se llevaba bien con las hijas de Demi y quería ser un buen padrastro para ellas, ya que él mismo había tenido un padrastro, y cuando Bruce conoció a Ashton pensó que Demi lo traía como regalo para sus hijas. En algunas ocasiones había llevado a otros jóvenes famosos como Aaron Carter para presentárselos a sus hijas, pero cuando se enteró de que eran pareja, Bruce no tuvo ningún problema. Y es que también, ¿cómo iba a tener si él estuvo con dos mujeres después de Demi y las dos eran 23 años menor que él? Y para que vean cómo son los medios y en parte también la sociedad, que de Demi y Ashton se hizo un súper escándalo, que puedo entender por qué se hizo un escándalo, pero de Bruce y de sus mujeres nadie habló de la diferencia de edad, como que ahí no hubo problema. Demi estaba tan enamorada de Ashton que no le importó nada y lo llevó a la premiere de Los Ángeles de Charlie, donde todos los medios estarían enfocados en ella. De un brazo iba de su ex esposo y del otro de su novio 15 años menor. Por supuesto que todo esto se hizo un escándalo, pero ellos defendieron su relación.
Lo hicieron de una forma muy cómica, fueron a un Saturday Night Live donde Ashton dio un sketch cómico de que no sabía por qué hablaban de esto si para él era lo mejor que le había pasado en la vida. Y ya verán cómo aparece Demi en el público. There's so much of these so-called celebrity magazines that focus on our age difference. And I don't get it, because all that I focus on is that she is the best thing that has ever happened to me. And she's here tonight. Después él le pide que suba al escenario con él y ella hace toda la actuación ahí de que ya no puede caminar y utiliza su andadera y él ayuda a subir y continúan con la broma. And she is still the hottest woman in Hollywood, I'll say it. You are the hottest boy. Oh, thank you, babe. Not on TV. Save that up for later. Yeah, I just don't get it though. I don't understand why the tabloids and the paparazzi are so fascinated with Well, because us. they're a bunch of damn fools. Look at you. I love you too, Nana. I mean, honey. I'm sorry, honey. I love. Hasta la voz le salía súper bien de viejita y es que creo que no hay mejor forma de apagar las críticas más que burlarte y ridiculizarte a ti mismo de eso que te están criticando, y les funcionó porque el sketch fue súper bien recibido y los dejaron un poco en paz. En este momento Demi tenía 42 años y ya se encontraba embarazada de una bebé de Ashton. Le pusieron Chaplin y antes del sketch, Ashton la invitó a México a pasar el día de San Valentín. Fue un viaje muy bonito, pero allá él le dijo que le gustaría que regresara a beber, que él creía que se podía tener un balance, que no pasaba nada, y Demi pensó, él quiere que sea esa chica cool, entre comillas, que puede tomarse unos tragos y no le va a significar ningún problema y voy a hacerlo por él. Para este momento, Demi tenía ya 20 años de sobriedad, ya la mitad de su vida habían quedado muy atrás esos momentos oscuros de sus adicciones, pero esa noche pidió tequila y aunque al principio pensó que podría manejar la situación, no fue el caso. Y es que desafortunadamente cuando un alcohólico recuperado vuelve a tomar, su cerebro reactiva todos esos impulsos compulsivos con los que consumía antes y regresa a los patrones anteriores. A las 6 semanas, Ashton le pidió matrimonio. Ella se súper emocionó, pero le dijo que no quería presionarlo, que el hecho de que estuviera embarazada no significaba que a fuerza se tuviera que casar con ella, pero él le dijo que de verdad quería hacerlo. Se pusieron a planear la boda, pero a los 6 meses de embarazo, en un ultrasonido de rutina, salió que el corazón de la bebé había dejado de latir y pues tuvo que dar a luz así. Ya se imaginarán que ha de ser de las cosas más terribles que pasó de mí y que le pueden pasar a cualquier mujer. Dice que para ella fue completamente devastador. Se culpó a sí misma porque había vuelto a tomar y también a fumar, pero dice que Ashton no lo entendió del todo. Aún así, la boda siguió en pie, se casaron en el 2005 después de 2 años de noviazgo y Demi dice que sentía que de verdad se estaba casando para toda la vida con Ashton. Ella pensaba que su amor era prueba de todo porque ya les habían pasado muchos problemas y había sobrevivido la relación. Él era súper romántico, la trataba súper bien y lo consideraba su alma gemela. Desafortunadamente, encima de ya todas sus adicciones, Demi se volvió adicta a Ashton y no lo digo yo, ella lo reconoce en su libro. The girls were angry I'd become so dependent on Ashton. I was addicted to him, is the best way I can put it. And I did all the things that addicts do. I prioritized my addiction over my needs and the needs of my family. I made strange, unconvincing justifications for my behavior and his. Ashton le pidió que hicieran un trío, que vinieran más personas a su cama y como ella quería complacerlo en todo, convertirse en la mujer que él quería tener, pues para verse relajada, moderna y cool, accedió. Pero después se arrepintió. Dijo, hice algo que no iba con mis valores para demostrarle que era una mujer abierta y divertida. Y más adelante se sintió devastada y usada. Y de hecho fue lo que borró muchos de los límites de su matrimonio porque a partir de ahí él empezó a ser infiel. La primera vez con una chica de 21 años que ambos conocieron en un boliche que se acercó para saludarlos. Ella después le dio su teléfono a Ashton y él le llamó como una forma de hacerla sentir mal a ella porque a ella no le cayó bien esa chica. Y esta infidelidad salió en todas las revistas, ya se imaginarán el escándalo y Demi pensó no darle importancia. Pensó que si lo ignoraba era como si no hubiera pasado desafortunadamente, pero sus 2 hijas menores se dieron cuenta de todo lo que Ashton hacía
hacía sufrir a su madre y cómo ella lo perdonaba una y otra vez que le dejaron de hablar, para que vean cómo se repiten todos estos patrones, porque ella tampoco entendía de pequeña cómo su madre podía perdonar y perdonar a su padre, y aquí sus hijas no entendían cómo podía perdonar y perdonar a Ashton. Y no solamente le perdonaba este tipo de cosas, sino también quería tener otro hijo con él. Ella se puso a buscar vientres de alquiler y cuando le dijo a Ashton que ya había encontrado a la mujer indicada, él le dijo: no estoy seguro si pueda hacerlo. De hecho, creo que este matrimonio ya no está funcionando. O sea, básicamente él le decía que ya no quería continuar, pero Demi no lo aceptaba. Le propuso terapia de pareja para poder arreglar las cosas, lo cual él no aceptó tampoco, pero ella lo seguía intentando. Y es que él le mandaba mensajes confusos porque a veces le mandaba correos súper románticos o flores a su casa, pero creo que también era como la culpa con la que lidiaba Ashton ante todas las humillaciones e infidelidades que hacía. Finalmente los medios le cacharon otra infidelidad, en esta ocasión con una rubia joven, así lo menciona Demi, pero Demi estaba dispuesta a perdonar todo esto hasta que él, una semana después del cumpleaños 49 de ella, se fue de su casa. Su matrimonio terminó después de 6 años en noviembre del 2011. Soledad y resurgimiento. Después de que Ashton se fue, Demi no estaba bien y es que tenía síndrome de abstinencia de su adicción a él, no comía, no dormía, se la pasaba súper mal, pero aún así fue a la celebración que hizo su hija mayor, la única que todavía le hablaba, la noche de Navidad. Demi se puso súper mal allá, ya se imaginarán, tomó, consumió sustancias, dejó en vergüenzas a su hija, lo hizo tanto que hasta tuvieron que llamar a una ambulancia, la llevaron al hospital, los medios se enteraron de esto, que fue todo un escándalo, que la única hija que le hablaba pues también dejó de hablarle. Así pasaron 3 años en los que Demi estuvo completamente sola. Llegaba el día de su cumpleaños, Navidad, cualquier celebración y nadie la felicitaba ni por un mensaje de texto. Me pongo en el lugar de las hijas y creo que para ellas también ha de haber sido súper difícil tener una madre así y ellas también desarrollaron problemas con las sustancias, con los TCA, con el alcohol. La mayor Rumer y la menor Talula han hablado de esto. Demi dice que al final este tiempo a solas fue bueno porque le ayudó a reencontrarse a sí misma, a tomar terapia y a empezar a sanar. Y aunque después de recuperarse tuvo algunos papeles como actriz, creo que hoy a sus 62 años con la sustancia está volviendo a tener ese momento de gloria y sin demeritar a Mikey Madison porque vi la película de Anora y me pareció su interpretación buenísima. Yo sentía que ella era y no me la imagino como en otro papel de lo bien que lo hizo. Aún así creo que ese Oscar lo merecía Demi. Ella puso su alma, su corazón entero en esa película porque para mí Demi, aunque pasó por mucho, hoy la considero una sobreviviente, alguien que te demuestra que por muy bajo que caigas, siempre puedes levantarte. Tal vez poco a poco, pero ese amor que no te dieron, tú te lo puedes dar a ti mismo y encontrar esas fuerzas para salir adelante. Antes de terminar este video, quiero hablarles de algo sobre el pasado de Demi Moore que de verdad no sabía, me enteré hasta que estaba buscando fotos para hacer la miniatura de este video, y es que resurgió un video antiguo de 1982 cuando Demi tenía solamente 19 años, pero que es muy problemático porque ella besa a un chico menor que ella. Se trata de Philip Tanzini, un compañero de General Hospital, la serie que estaba grabando Demi en ese momento, y en el video estaban celebrando el cumpleaños número 15 del chico y Demi lo besa no una ni 2 veces, sino múltiples veces, que ni siquiera les puedo mostrar el video aquí porque es bastante inapropiado y además la imagen de ambos no les ayuda porque Demi se veía así en este momento y el chico parecía como de 11 años, se veía así. Ella ya se encontraba casada con Freddie Moore en ese entonces, con su primer esposo, y hasta bromea ahí en el video con casarse con este chico Philip. Y no lo menciono ni para cancelarla ni para cambiar lo que ya vimos de su historia, que como vieron es muy dolorosa, pero sí para recordar que incluso las personas que más han sufrido pueden tener comportamientos cuestionables. Las personas no solamente somos víctimas o culpables, tenemos muchos matices y en apreciar esos matices creo que está nuestro crecimiento como sociedad y como audiencia. Hasta el momento Demi no ha hecho ninguna declaración al respecto, a pesar de que hay personas en las redes sociales que la están llamando hipócrita, doble moral, que como por un lado se queja del sexismo en Hollywood, de la discriminación a las mujeres mayores,
pero por otro hace estas cosas tan criticables y hasta le están exigiendo una disculpa pública. Pero al mismo tiempo, hay quienes creen que ese video fue resurgido estratégicamente como parte de una campaña de desprestigio organizada por el equipo de la actriz Fernanda Torres, quien también fue nominada para Mejor Actriz por la película Aún estoy aquí. Y es que de Fernanda Torres, antes de esta polémica de Demi, resurgió un video de hace 17 años donde ella hacía blackface burlándose de las personas negras y que el equipo de relaciones públicas también sacó la controversia esta de Demi y los tweets supuestamente de Carla Sofía Gascón para que Fernanda no fuera la única que tenía manchas en su pasado y así tener una mejor oportunidad de llevarse el Oscar. Y esta teoría, aunque no está confirmada, podría explicar por qué la academia se fue con la actriz menos problemática, Mikey Madison, y dejó a las 3 actrices más fuertes fuera de ese premio. De hecho, en enero, antes de que resurgiera ese video de Demi, había artículos como este que decían que la pelea entre Carla Sofía y Fernanda Torres era muy buena para Demi, porque así aseguraba su Oscar. Y es que sí, estas dos actrices como que se acusaban una a la otra y me dio muchísima risa este meme que sacaron de Miley Cyrus recibiendo un premio con 2 mujeres atrás de ella peleándose. Entonces que esa sería Demi y de atrás Carla Sofía y Fernanda. And what makes this night perfect is I can share it with the 2 women who've inspired me with their character, strength, and of course, Man stealer! so loser, their class. Ay, no, cómo es creativa la gente en el internet. Pues supuestamente esa sería Demi, pero resultó su video este de 1982 y todo se vino abajo. Y Demi no es la única celebridad ni mujer común que pasa por estas emociones de miedo a envejecer y odio a sí misma, que hablamos mucho más de eso en este video. Cuéntenme qué opinan sobre la vida de Demi Moore, qué lecciones se llevan de esta increíble historia, también gracias a Surfshark y a los miembros. Los invito a ser miembros si les gustaría apoyar al canal de esa forma, pero cualquier forma que ustedes puedan o quieran apoyar este canal cuenta y cuenta muchísimo. Regálenme un like y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.